Triplemanía a lo largo de sus 30 ediciones ha tenido luchas de apuesta que no necesariamente han sido la estelar de la función, pese a tener grandes estrellas como protagonistas, por lo que rápidamente se nos vienen a la mente encuentros como el Perro Aguayo contra Máscara año 2000 en la icónica Triplemanía 1, Elia Park contra el Mesías en Triplemanía 19, o Psycho Clown contra Tejano Jr. en la edición 22 del magno evento más grande de AAA. Mismos que por una u otra razón terminaron pasando a la historia. Sin embargo, también existen otros que a pesar de contar con grandes talentos y algo en juego como una máscara o cabellera, se han quedado poco a poco en el olvido de los aficionados, y es que sus resultados son algo que digamos no es tan necesario recordar, por lo que precisamente en esta ocasión vamos a viajar en el tiempo al año 2002 y a lo que fue la celebración de los 10 años de Triplemanía, donde nos encontramos con una lucha que tendría un final inesperado, además de ser bastante llamativa, ya que ponía en juego la cabellera de 6 referees, los cuales estaban representados por alguna estrella de la época, en lo que sin duda alguna podría ser la lucha de apuesta más olvidada en la historia de Triplemanía. Así que como ya lo mencioné, nos vamos a remontar a lo sucedido el 5 de julio del año 2002 en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, lugar que sería testigo de los 10 años de Triplemanía en una función bastante interesante, ya que contaba con 3 luchas de apuesta, en donde veríamos caer 2 máscaras y una cabellera. Y es que teníamos la guerra de facciones que enfrentaba a los Vipers contra los Diabólicos, en la cual caería la máscara y la cabellera de Maníaco, el póker de Ases de la Muerte que enfrentaba a Octagón, Pentagón, Máscara Sagrada y Máscara Maligna como la lucha estelar, y donde finalmente conoceríamos el rostro de Ricardo Moreno Antonio, mejor conocido como la tercera versión de Pentagón, además de la lucha que protagoniza este video, la cual tenía el nombre de Justicia en el Ring. Y es que aquí uno de los referees que para en ese entonces formaba parte de AAA perdería la cabellera. Esto tras una lucha que presentaba una dinámica muy interesante, ya que cada uno de ellos tendría un representante en su esquina. Es así como llegaría la segunda lucha de la cartelera denominada Justicia en el Ring, que vería enfrentarse en lucha de eliminación a Sangre Chicana como representante del Tirantes, a Heavy Metal representante de Pepe Casas, My Flowers de Piero, Electroshock del Copete Salazar, el Oriental de un joven hijo del Tirantes y el Brazo quien estaba del lado del Fresero. Así que estos 6 luchadores se eliminarían hasta quedar uno solo, el cual provocaría que uno de los referees perdiera la cabellera. Esto en algo muy común dentro de la caravana estelar a inicios del 2000. La batalla comenzaba y rápidamente todos se fueron al ataque. Esto mientras Jesús Zúñiga nos explicaba la dinámica que tendría la lucha, misma que sería la primera de apuesta en esta edición de la Triplemanía. Aquí veíamos una campal por lo que había acción en todos lados y sin parar, buscando salvar la cabellera de sus seconds, pero estaba claro que no nos íbamos a salvar de la polémica, y es que en menos de lo que se esperaba, el Tirantes ya estaba atacando al Oriental, por lo que su hijo llegaba para frenarlo y reclamarle. En este momento nos dimos cuenta de que como tal no había un referee especialmente pactado para la lucha. Más bien los 6 que estaban apostando su cabellera serían los encargados de impartir justicia en una no tan buena idea, ya que la primera polémica llegaría cuando Heavy Metal le dio un foul a Electroshock. Sin embargo, nadie se percató de eso, y es que era difícil estar atento a un punto en específico al ser un todos contra todos. Así pasaron los primeros minutos de la lucha, mismos que fueron dominados por Sangre Chicana, Heavy Metal y El Brazo, quienes dentro del papel se veían como los más fuertes, hasta que llegaría la primera eliminación, la cual estuvo a cargo de My Flowers tras rendir al Oriental. Así que ya teníamos al primer referee que se salvaba, y ese era Piero el Internacional. La acción volvía al cuadrilátero y ahora veíamos a Heavy Metal buscar un ataque sobre el brazo desde uno de los esquineros. Sin embargo, de la nada se resbalaba luego de perder el equilibrio, situación que aprovechó el brazo para levantarlo y aplicarle una llave, con la cual logró rendir al menor de la dinastía Casas. Así que ahora el Fresero salvaba la cabellera.
Tras esa situación era turno de que Electroshock mostrara su calidad, por lo que en su momento de dominio frenó a todos sus rivales, hasta que se fue contra Sangre Chicana, quien con una nueva llave lograba rendir, para de esta manera salir de competencia y apoyar con éxito a su second, el Copete Salazar, mismo que ya no tenía por qué preocuparse, pero que aún veríamos más adelante, dejando en el hexadrilátero a Sangre Chicana, Heavy Metal y al Oriental, por lo que claramente los rudos unirían fuerzas para ir sobre el único participante del bando técnico, así que buscaron acabar con él quitándole la máscara. Sin embargo, esa unión no parecía estable, ya que Heavy Metal y Sangre Chicana eran viejos conocidos, y es que años atrás habían tenido una rivalidad, por lo que algunas distracciones provocaron que el Oriental se recuperara, atacándolos a ambos, pero sobre todo a Heavy Metal, con quien tuvo una interesante secuencia en la búsqueda de eliminarlo y salvar la cabellera del hijo del Tirantes. Lamentablemente, un pequeño segundo de distracción provocó que Heavy Metal inteligentemente le aplicara una doble palanca al brazo para de esta manera rendirlo, salvando la cabellera de su padre Pepe Casas, por lo que ahora todo se definía en un mano a mano entre Sangre Chicana y el Oriental. Así que de manera sorpresiva las cabelleras del Tirantes y el hijo del Tirantes estaban en juego. Fue ahí cuando el integrante de la dinastía Moreno se fue con todo sobre el amo del escándalo para buscar rendirlo, pero de la nada aparecía el Copete Salazar y atacaba con una silla tanto al hijo del Tirantes como al Oriental, dejándole la victoria a Sangre Chicana en bandeja de plata, por lo que procedió a cubrirlo para que se hiciera el conteo de 3. Sin embargo, el Tirante subiría al hexadrilátero y le pediría que se levantara, ya que de realizar el conteo su victoria no sería justa al ser frente a su hijo, por lo que cambiaría el rumbo de toda la lucha, al pedirle que se dejara ganar. Situación que claramente a Sangre Chicana no le agradaba, pero eran tantas las súplicas del Tirantes que acabó aceptando. Así que solo se recostó en la lona esperando a que el Oriental, mismo que fue jalado, lo cubriera. Se contaron las 3 palmadas y ya teníamos al gran perdedor de la lucha, el Tirantes. Cuando el momento de pagar llegó, veíamos cómo el Tirantes entre lágrimas era despojado de su cabellera, mientras su hijo quería impedirlo pidiendo que lo raparan a él, pero el Oriental lo frenó, por lo que como hombre de palabra terminó pagando la apuesta, además de entregarle su cabellera al ganador de la lucha y darle un fuerte abrazo en el hexadrilátero. Así que de esta manera terminaba la lucha. Este resultado sin duda fue inesperado y el público hacía saber su descontento abuchando tras el final del encuentro, ya que la imagen de Sangre Chicana dejándose ganar pues no era tan común de ver. Aquí nos quisieron vender la historia del padre que no quiere ver a su hijo sufrir, por lo que él termina recibiendo el castigo. Y si bien es una historia interesante para la época, creo que se pudo manejar de una forma un tanto distinta para que el final pudiera ser más épico, ya que si lo analizamos toda la dinámica de la lucha era muy interesante, pues teníamos a 6 referees que buscaban salvar su cabellera, siendo representados por algún luchador. Quizás si hubiese sido dentro de una jaula se pudo trabajar un mejor cierre, pero eso nunca lo sabremos. Al final tuvimos un resultado de cierta manera polémico, en el que Sangre Chicana y el Tirante se llevaron la derrota, dentro de quizá la lucha de apuesta más olvidada en la historia de Triplemanía.